8:06 y no se ha conectado nadie.
Aló, hablo con Andrés Camilo Giraldo. Hola Andrés, ¿cómo está? Habla con Alejandro Escobar, su docente de Fundamentos de Economía. ¿Cómo está? Disculpe Andrés, le hago una pregunta. ¿A ustedes les llegó el link para la reunión de hoy? Pero está en la plataforma, porque estoy esperando. Ahí dice link de invitación de sesión. ¿Sí lo es? Pero estamos hablando de la plataforma Zoom. Pues para que tengamos la clase. Bueno, ya se lo envío entonces a este teléfono celular. ¿Y usted conoce a los demás compañeros? Bueno, para que los invite porque ya llevo 12 minutos esperando y en la plataforma aparece el link de la clase. ¿Usted no tiene la plataforma abierta? Ajá. Bueno, ya lo invito entonces. Andrés Giraldo 00 arroba iCloud.com. Perfecto, ya lo envío. Listo, ya no.
Hola Andrés, Buenas, profe. ¿qué más hermano? Prende tu cámara. Ya voy. Listo. ¿Qué más hermano? ¿Bien? Bien, bien, sí, señor. ¿Enviaste la invitación a los demás compañeros? Sí, señor. Creo que son 6 todos en total. Somos tres o dos. ¿Dos nomás? ¿Qué pasó con el resto? No sé, profe. No, pero la universidad me dice que son 6. Profe, nosotros somos dos desde hace harto. Ok, perfecto. Entonces invitémoslo a él y arrancamos pues. Listo Andrés, me presento mientras... ¿cuál es el otro compañero? Sabrina. Yo tengo a Andrés Camilo Giraldo, a Juan Rodríguez Giraldo, Brian Steven Guerra, Sabrini Osiris Russo, Pauli Alejandro Torres y Duan Felipe Cuervo. Sabrina, Pues ¿cierto? de ahí solo conozco a cuatro, pero, o sea, ellos dejaron de asistir. Ah, ok, dejaron de asistir. Pero ya le avisaste a Sabrina. Sí, sí, señor. Ahí ya reenvié el correo. Listo, hermano, no hay problema. Bueno, entonces esto va a ser una clase más dinámica, más interactiva y personalizada. ¿Listo? Muy bien. A ver. Muy bien, Andrés, mi nombre es Alejandro Escobar. Yo voy a fastidiarle la vida durante 20 días, de 8 a 10 de la noche con el tema de fundamentos de economía. ¿Listo? ¿Por qué no lo deja matricular o entrar a la curso? No sé, profe, ahí me aparecía que no podía matricularme a esta materia. No sé por qué. Porque aquí ya me aparece. A ver, ¿dónde está? Bueno, bien. Hagámosle mientras se conecta nuestra compañera. Cuando logre, tiene que comunicarse con la U a ver por qué no lo deja matricular, porque ahí están todos los pasos y los desarrollos a seguir. Tome nota entonces de lo que viene entonces mañana para que tengan información. Mañana vamos a hablar de economía positiva, economía normativa y definiciones de economía de acuerdo a los autores que usted encuentre. Identifiquemos unos 5 a 6 diferentes economistas donde usted encuentre la definición sobre economía, ¿vale? Muy bien, así estoy tratando de mirar aquí cómo... Compartir pantalla. Sí, para que vea un desarrollo, pero es que se me perdió. Espere, lo reviso por acá. Ah, ya sé dónde está. ¿Ves algo ahí? Sí, 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 señora, ahí se ve la plataforma. Perfecto. Eso es lo que aparece ahí. Está el perfil docente, está el contenido programático. Ahí está el link. Si lo puede ver en el tercero, está el link de clase donde pican y pueden entrar y está el desarrollo de las tutorías. Entonces es importante que averigüe qué es lo que pasa con la universidad para que se pueda matricular y lo mismo que le diga a los compañeros que pertenecen al desarrollo de la clase para que puedan entrar y empecemos a identificar qué es lo que aparece en la siguiente sesión. ¿Listo? Y en las que vienen. Listo, profe. Entonces, lo que tenemos que investigar para mañana, como veis en la tutoría 2, definición del objeto de economía, con diferentes autores, ubique 5 o 6 autores, economía positiva y normativa, las definiciones, y lo que aparece ahí en artículo en español, y eso se lo voy a explicar a continuación para empezar a hacer unos desarrollos para mañana.
¿vale? Listo, Listo. profe. Entonces, como escenario, pues si usted solo adivine quién es el monitor, pues usted. Entonces, va a haber una información que diligenciar ahí, un planeador que nos manda a la universidad sobre que usted escriba lo que desarrollamos en clase. O sea, estos mismos títulos que aparecen ahí, usted los va colocando. ¿Listo? Ya le habilitaré seguramente mañana un link donde usted pueda entrar ahí y se llena ese parcelador, se llama. ¿Listo? Con esa información. Entonces, Andrés, preséntese, por favor. Cuénteme en qué trabaja, si es que trabaja, cuál es su cargo y con quién vive, por favor. Eh, Mi nombre es Andrés Camilo Giraldo, tengo 20 años, actualmente no estoy trabajando, pero pues en mis tiempos libres distribuyo licor, ¿En sus tiempos eh, libres qué? o sea, vendo trago Ah, vende licor. Yo pensé que tomo trago y dije, ¿cómo? también. Ok. Muy bien. ¿Y cómo vende eso? Es que nosotros tenemos un proveedor que nos deja el trago muy barato, entonces pues yo antes de esto salía mucho de fiesta, entonces conozco mucha gente que toma y que le gusta así, ese tipo de mundo, entonces pues yo les vendo el trago. ¿Legal el licor? Sí, sí, señor. Perfecto, muy bien. Muy bien. ¿Con quién vives? Solo con papá. Muy bien. Entonces, el contexto, ya le dije, mi nombre es Alejandro Escobar, yo soy economista administrador de empresas y voy a manejar el desarrollo pues de la tutoría para que empecemos a identificar estructuras, como vamos a hacer dos, máximo tres, de acuerdo a lo que usted me dice. Si vemos en el desarrollo de lo que estoy compartiendo en pantalla, vamos a tener muchos temas que vamos a tener que estructurar e identificar los dos o los tres, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, usted mira la tutoría 3 dice frontera de posibilidades de producción. Acá no es que yo lo vaya a poner a investigar, pero sí. Lo importante es que vayamos compartiendo pantalla, entonces usted va a encontrar dentro de la frontera de posibilidades de producción que es una gráfica. Entonces, copio esa gráfica, la compartimos y sobre esa base le voy explicando el desarrollo, aprovechando pues que somos muy pocos. El módulo pasado, por ejemplo, tuve un curso de 75 personas. Entonces, manejar 75 es bien complejo, acá va a ser mucho más directo, pero para que no sea monótono, pues lo manejamos. Si mira la tutoría 4, vamos a hablar de sistemas económicos, donde vemos el tema del primitivismo, esclavismo, feudalismo, capitalismo. El tema es llevar algunas imágenes de eso, no que se concentre usted en el desarrollo de la clase, sino empezamos a investigar, pero con las imágenes nos vamos a hacer mucho más transparentes y tranquilos. ¿Listo? Entonces, de pronto me va acordando para la siguiente clase, entonces usted coloca unas imágenes de primitivismo y yo colocaré las de esclavismo y así vamos como participando, compartiendo la pantalla para que sea más fácil y lo pueda entender de mejor manera. ¿Vale? Y así con el desarrollo de todas las clases. Imágenes, o sea, que tenga que ver relacionado a la economía, ¿verdad? Sí, sí, claro, cuando hablamos de primitivismo, entonces referente a la economía, entonces ahí vamos a hablar de estructuras jerárquicas, el trueque, pero aparecen como unas imágenes y unas ideas que sería importante que las fuéramos colocando para hacer un desarrollo importante de clase. Lo Ah, ok. interesante que sea casi personalizado es que pues tenemos que investigar previamente porque tenemos que soportar 2 horas de clase, ¿cierto? Para el desarrollo y para el manejo de. ¿Listo? Esa sería como la idea, Andrés. Listo, bro. Importante, pues como usted ya conoce a su otra compañera, pues que la presione decirle que venga a clase porque con 4 fallas pues se pierde. Entonces, si ya queda solo uno, eso le van a terminar cerrando el curso y esa no sería la idea. ¿Listo? Muy bien. Entonces, Andrés, deme la definición de economía que a usted se le ocurra. Lo que entienda usted como definición de economía. Pues economía tiene que ver con todo el tema como de ahorrar, de mantener, sostenerse, ¿sí? Muy bien. Eh, Agreguémosle más y ya le ayudo. no sé, Espere, lo interrumpo un segundo. Regáleme su número de teléfono otra vez. 301, Sí, 396, sí. 1338. 1338. Listo, muy bien. También cómo comercializar cosas, eh, Muy bien, vamos a empezar a darle una estructura. Yo no dicto, usted puede ir tomando nota.
como la economía es una ciencia social, como esta es la primera clase, vamos a dar pinceladas, le voy a explicar, vamos a hacer unos ejemplos, pero usted hace la investigación para mañana por lo menos de unos 6 autores y investiga qué es economía positiva y normativa como aparece ahí en la plataforma. No se le olvide averiguar por qué no se puede matricular y eso, ¿vale? Sí, señor. Muy bien, la economía es una ciencia social, es como el primer escenario, es una ciencia social. ¿Por qué es una ciencia social? Porque toma, ¿sí?, los escenarios de toda la sociedad. Entonces, no es solo la compra, la venta, sino tomar los bienes, todos los bienes en una sociedad o en una empresa, específicamente el escenario económico, ¿cierto? Pero también hay tecnología, hay talento humano, hay departamentos, ¿cierto? Que tenemos que empezar a mirar con un escenario de costo. ¿Para qué? Para que la utilidad sea más. Entonces, es una ciencia social que toma los bienes escasos para distribuirlos en toda la sociedad. Listo, se puede llegar a ser una definición que hacemos nosotros rápidamente y la conjugamos pues con lo que puede pasar el día de mañana. Muy bien. ¿Lo ha afectado el desarrollo de la pandemia en este momento a nivel económico? Sí, sí, señor. Explícame un poco. Pues porque antes yo trabajaba haciendo tapabocas y todo ese tipo de cosas en una empresa, ¿sí? Y pues mediante eso, pues la empresa pues la cerraron, entonces es muy difícil acceder y ir a trabajar. Entonces, ¿Su papá se ha visto afectado? ¿En qué trabaja su papá? mi papá es arquitecto, Y pero se ha visto... mi papá trabaja acá en la casa. Ah, ok. O sea, él simplemente con sus diseños puede manejarlo, o sea, no lo ha afectado tanto. Sí, señor. Perfecto. ¿Pero nota cómo el tema del coronavirus ha afectado la economía en Colombia? Sí, mucho. Cuénteme cómo. ¿Qué ha Todos visto? los creo que en los únicos campos que no se ha visto afectada son como en los de los supermercados, pues por los alimentos, o sea, los recursos de agua, gas, todo eso, Los servicios públicos. esos servicios públicos. Perfecto, porque pues, igual creo que se incrementa en el consumo porque la gente ahora está más en casa, entonces come más, gasta más luz, más agua, más gas por la cocinada, pero eso puede llegar a ser como un buen desarrollo. Listo, muy bien, Andrés. Pero hemos notado que los sectores que no se han afectado son los que usted nos dice. De pronto, el tema del sector de las bicicletas ha incrementado porque la gente ha salido a comprar bicicletas o a comprar sus repuestos para poderse mover. El resto de sectores pues se ha visto fuertemente golpeado. Y eso tiene un contexto que ataca la economía. ¿Listo? Eh, ¿Cuál es su ingreso? Yo sé que no trabaja, pero ojo, pues el ingreso es ¿quién paga su universidad? Mi papá, Perfecto. ¿Quién paga su comida? Su papá. Entonces, si nosotros llegamos a ver cuál es su ingreso, es tomar la porción de dinero que coge su papá para entregársela. Entonces, yo no sé cuánto pagará de semestre, pero también si viven los dos solos y el agua llega en 100.000, es de suponer que Andrés Giraldo consume el 50% de esa agua. ujú, Y solo son dos, y si en mercado se gastan 300.000, pues aparentemente Andrés Giraldo se come 150.000. Ese sería como su ingreso dentro de un fenómeno económico. Entonces, más o menos, ¿cuánto sería su ingreso mensual, Andrés? Yo sé que, no repito, no trabaja, pero su papá le entrega un dinero para su mantenimiento. Más o menos, ¿cuánto sería? Coja su cuaderno ferrocarril y coloque ahí universidad, alimentación, lo que corresponde a servicios públicos. Tómese unos 4 o 5 minutos para definir eso. ¿Listo? Y listo. ya, y ya lo compartimos. Regáleme un segundo. Pues, o sea, las tres cosas que yo creo que en este momento, pues la universidad, que son 300 mensuales, o sea, los gastos de luz, energía y gas, Servicios, sí. por ahí 380 Pero más o entonces, menos. espera un segundo. La universidad son 300.000, ¿cierto? Sí, señor. ¿Los servicios cuánto?
por ahí 380 más o menos. Pero eso es todo, eso es lo que pagan en total o es la mitad. Sí, total. No, pero ojo pues que si es en total, debería ser la mitad porque la otra mitad imagino que la gasta su papá. Entre 280. O sea, Perfecto. porque pues la mitad, pero es más o menos, o sea, del total. Ok, 280. ¿Y qué otro? La comida. Y pues mensual, pues hacemos nosotros mercados semanales de 200. Entonces, Serían 800 y usted se sí, come entre 400 al mes. 400. Perfecto. ¿Y entonces cuánto le dio eso? 700, 980.000, ¿cierto? Sí, señor. 980.000, muy bien. Una premisa para entender ese fundamento económico es que usted come mucho o usted gasta mucho, ¿cierto? Ese sería el análisis. ¿Cómo se llama su papá? Edison. Perfecto. Edison, yo sé que no lo está haciendo, pero si miramos un fundamento económico, Edison dice, hombre, pero Andrés come mucho, ¿sí? La universidad, pero simplemente lo estamos viendo porque están solo los dos. Si existieran más personas, pues ese valor disminuiría para usted. Se ponen en Seguramente se incrementa el valor del agua, pero no en la misma proporción como si estuvieran dos personas. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a identificar como un fundamento y lo vamos a empezar a ver más adelante con las definiciones de otros autores sobre lo que es economía, entendiendo que los padres de la economía son Adam Smith y David Ricardo, que los vamos a ver en la tutoría. A ver, ya le digo, vamos a ver un poquitico de ellos en la tutoría 10, ¿cierto? Donde vamos a ver los padres de la economía. Sí hemos avanzado mucho, pero nos concentraremos específicamente en ellos dos para ver qué fue lo que dijeron, porque son los padres de la economía. Obviamente ellos tomaron mucho de la historia de Grecia, Roma, pero como en esos momentos no quedaron libros, ellos fueron los que lo atesoraron y lo estructuraron de una manera pues importante para conocer todo el modelo económico. ¿Listo? Ellos fueron los que impulsaron movimientos, o sea, en las empresas, ¿no? Como es que nosotros los vimos el semestre pasado ¿En qué materia? en fundamentos de comercio exterior, creo. Perfecto. Con el tema de O en, comercio, muy bien. Ellos también fueron los que empezaron a identificar que para ellos era muy fácil coger las papas que tenemos aquí, las llevamos a cualquier país y las vendemos, pero hay que mirar que también hay unas fronteras y unos aranceles, pero ellos también fueron los que empezaron a hablar de eso, pero son los padres de la economía donde empezamos a mirar como las características. Entonces, cuando busquemos algo de ellos, contextualicemos que uno es de Glasgow, que el otro arrancó en tal país, de qué nacionalidad, los títulos que tienen, pero mirar qué es lo que hacen, porque, por ejemplo, Adam Smith habla de la riqueza de las naciones, que es uno de sus principales libros, y ahí empezamos a ver como el trasfondo de todo eso. Listo, muy bien, Andrés, que se refiere a eso. ¿Qué clase tenía a la primera hora? régimen arancelario. Ok, ¿y bien la clase? Sí. Sí, sí, señor. Pues, Y, pues se me hace que hemos visto como 3 veces más o menos el mismo tema. ¿por O sea, qué? es que llevamos 3 materias que más o menos tienen los mismos temas, entonces, Muy bien, sí. voy a propender, me va compartiendo porque no sé si esto que le coloqué acá de frontera de posibilidades de producción, los sistemas económicos lo vio antes, creo que no. La verdad, tendría que mirar las clases anteriores. Sí, pero porque naturalmente yo lo que hago es revisar un poco y cambiarle el enfoque para que lo podamos mirar, porque es importante identificar el primitivismo, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, socialismo, y eso es para que miremos los diferentes modelos existentes, ¿cierto? Para que encontremos un desarrollo. No es lo mismo exportarle a Cuba que exportarle a Estados Unidos. ¿Listo? Porque hay que mirar entonces cuáles son las correlaciones. Hablemoslo a nivel local. Es diferente, inclusive siendo el mismo español, los términos para la costa, para Antioquia y para Bogotá. Entonces hay que tener como una naturalización de los términos, independientemente que el desarrollo de fletes y exportaciones puedan llegar a ser muy similares entre los países, pero hay que mirar también costumbres, ¿cierto? Mirar identidades para que sea un poco más pertinente y por eso haya como un crecimiento, ¿vale? Entonces, ya identificando como conceptos iniciales, vas a buscar más autores para lo de mañana de la definición de economía y de economía positiva y normativa. Si vas a agregar a Adam Smith y a ver Ricardo, entonces no hagamos 5, sino 7.
¿cierto? Para que agreguemos más. Por ejemplo, uno de los temas importantes dentro de lo que se denomina como economía es la palabra necesidad. ¿Qué le decía? Yo esta materia también la dicto en la mañana a sus compañeros de la mañana, allá son un poquito más. Pero entonces yo les dije que generaran como un diccionario. Entonces en su cuaderno coloquen palabras, ¿cierto? Necesidad, economía, escasez, pero no busquen la definición en Google, sino de acuerdo a lo que vayamos viendo en clase, cree su propia definición para que lo entienda. Y va a ser un poco pues más fácil de entender el desarrollo. Entonces, colocando que es la satisfacción de necesidades también la economía, ¿qué cree usted que es la necesidad? La Perdón, le pregunto una cosa antes. ¿En la clase anterior estaba su compañera? No, señor. Ok, listo, dale No pues. sé por qué no se ha conectado, la verdad. Muy bien. ¿Qué definición encontramos de necesidad? Pues la falta de algo. Muy bien. La necesidad es la ausencia de algo, ¿cierto? Pero cuando empezamos a definirlo como un término económico, ¿cierto? Es mirar que esa ausencia de algo la debo distribuir de la mejor manera. Entonces, ¿hay necesidad de dinero? Sí, pero si lo miramos dentro del capitalismo, tiene como una definición y una resolución a eso. Si la miramos dentro del socialismo, es otra. Si la miramos dentro del primitivismo y lo que estamos viendo y lo que vamos a ver más adelante, pues tiene unas características diferentes. Cuando lleguemos a hablar de feudalismo, vamos a encontrar que las FARC, Uribe y Santos son los mayores feudalistas de este momento, que son los que tienen la posesión de la tierra. Y eso no está bien porque es que Colombia es un país agropecuario. O sea que la mayor cantidad de recursos viene de la tierra y empezamos a mirar que dependemos de el petróleo, que viene de la extracción de la tierra, de las flores, del café, del banano, del carbón, que son las principales y todo lo estamos sacando de la tierra, pero el comercializador es el que se está quedando con la mayor riqueza. El campesino en Colombia pues no está recibiendo mucho. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué necesidad tiene usted en este momento? Recuerde que estamos dentro de un fundamento económico. Las necesidades, ¿Sí? pagar los servicios públicos y la universidad y Muy la bien. comida. Perfecto, pero tenga en cuenta que esas necesidades sí las tiene usted, pero no las suple usted. ¿Listo? O sea, el desarrollo de su casa y la estructura es que, pues usted no trabaja en este momento, depende de su papá y él le cancela o suple esas necesidades. ¿Listo? O sea, que usted ya las tiene cubiertas. No estoy hablando de una manera desagradecida, pero quiero que lo entendamos bajo la estructura y el fundamento económico. Entonces, en ese modelo, tenemos que empezar a definir dos cosas. Una necesidad suya en este momento puede ser hambre. ¿Y cómo la suple? Pues me dice, profe, ya vengo, va a la nevera, se come una manzana, vuelve y continuamos la clase. Pero tenemos que ir un poco más allá para empezar a entender todo lo complejo de. ¿Listo? Entonces, usted tiene una expectativa. ¿Por qué está estudiando? Porque tenía una necesidad de educación, ¿cierto? Sí, señor. ¿Y por qué está estudiando comercio? Porque quiero hacer mi propia empresa. De Eh, Quiero crear un local en San José o en San Andresito y traer mercancía. traer mercancía, o sea, usted importarla Sí, y señor. venderla. Perfecto. Eso suena bien. Entonces la estructura es empezar a generar necesidad. ¿Eso es para que le genere dinero o porque quiere satisfacerle necesidades a otras personas? Para hacer dinero. Muy bien. Entonces, mire que también dentro de Adam Smith, y me adelanto también un poco, Adam Smith hablaba de un libro que se llama La riqueza de las naciones, imagino que lo vio en clases anteriores, pero hay otro libro que se llama Los sentimientos morales. Y esos sentimientos morales hablan de la individualidad o el egoísmo del ser humano, que es natural. Entonces, Andrés Giraldo quiere montar un local en un San Andresito para venta de licor o venta de zapatos o venta de chaquetas. No sé cuál va a ser el negocio, eso lo hablaremos más adelante, pero usted monta el negocio porque quiere ganar dinero. Lo que no notamos dentro del fundamento económico es que al crear esa empresa para vender las chaquetas, usted satisface necesidades a las personas. ¿Cómo es eso? Pues la necesidad de abrigo, la necesidad de marca, la necesidad de no sé lo que vaya a vender y eso le genera satisfacción a las personas. ¿Y esto? Pero usted no monta la empresa para satisfacerlo, sino para ganar dinero. Sin embargo, satisface necesidades. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? Usted me dice que cancela un dinero a la universidad.
¿cierto? Para que la universidad le coloque un docente para que satisfaga algún desarrollo de, pues, de educación. ¿Listo? Muy bien. Con el dinero que maneja su papá, ¿cierto? Él, además de satisfacer las necesidades de servicios, universidad y comida, ¿qué otras necesidades satisface él? En este momento, pues, la ropa, pues cosas de esas. Perfecto, imagino que si llega a salir su transporte, el de él, su vehículo, su moto o en lo que se movilice, porque esta es una de los escenarios de los ítems en el gasto del dinero. Entonces, él me imagino que lo coloca igual como usted lo puso, pero él no coloca universidad, servicios y comida, sino él coloca Andrés, ¿sí? Él coloca sus pagos de cuotas, lo que sea que tenga que manejar, entonces ya son un poco más grandes. Si vamos a la universidad, ¿cuáles serán las necesidades de la universidad? ¿Qué cree usted? Los estudiantes, digo, los profesores y los estudiantes, ¿no? Que a los estudiantes les ofrecen un servicio y a los profesores pues, les pagan el servicio. Perfecto, pero vamos un poco más allá porque entonces también son los empleados, que son los docentes, los administrativos, los vigilantes, los del aseo, ¿cierto? ¿Usted conoce la universidad o todavía no? No, todavía no, profe. Cuando llega a la universidad a ver esos tremendos edificios que tiene, sus salas de sistemas y todo ese cuento, ¿qué es lo que le ofrece? Inicialmente, pues por esos 300.000 es encontrarnos a través de la plataforma. Andrés, venga, le digo una cosa, como esto es el Zoom normal, porque no somos muchos, entonces cada 40 minutos para y hay que volvernos a conectar, ¿listo? Sí, señor. Entonces ahí cuando paremos, pues se tomará unos 3, 4 minuticos para el café y eso y continuamos. Listo. Entonces, bajo esa estructura, a medida que va creciendo la organización, pues van creciendo las necesidades. El impacto que ha tenido este tema del coronavirus con las universidades es grande y lo estamos notando, porque antes nos estaríamos encontrando pues en la clase presencial. Cuando hablamos de un banco, pues se incrementa aún más porque tenemos muchas oficinas, porque tenemos no solo las personas que tienen su dinero ahorrado, ¿cierto? Sino también son los préstamos y se empiezan a generar una cantidad de cosas que tenemos que empezar a identificarlo. ¿Listo? Hagamos un alto un segundo y le voy a explicar lo que aparece en la tutoría 2 como ven en la pantalla, que son los artículos en español, pero lo voy a explicar, ¿cierto? Para que miremos cómo se desarrolla y lo vamos a hacer con un ejemplo. Por ahora tome nota porque se van a desarrollar artículos en español donde el tema va a ser economía, ojalá economía colombiana. Entonces, dentro de los artículos vamos a identificar lo siguiente. Lo primero que vamos a colocar son los agentes. ¿Y qué son los agentes? Las empresas, personas o países que tienen que ver con el artículo. Como le digo, ahorita hacemos unos ejemplos. Espere que se me quitó el compartir pantalla. Dame un segundito. Bueno, les sigo diciendo mientras tanto. Entonces, los agentes son las empresas, personas o países que tienen que ver con el artículo. ¿Listo? Entonces, si hablamos de... ¿Le gusta el fútbol? Sí, señor. Perfecto. Si hablamos de fútbol, entonces podemos hablar del partido de... ¿Cuál? El último que empató el Real Madrid contra yo no sé quién carajos, igual que era campeón. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las personas? Pues ahí podemos nombrar algunos jugadores. Las empresas, pues los equipos, ¿cierto? Y los países, si estamos hablando, pues fútbol español y Colombia, porque somos los que estamos viendo eso. Ese sería como el escenario. ¿Listo? Sí, señor. Muy bien. Entonces, lo siguiente que viene es la variable.
Y la variable es de lo que trata el artículo. Entonces, si el artículo, refiriéndonos a fútbol, nos dice que empataron, pues nos toca agregarle algo más porque en el título no dice nada. Entonces tenemos que agregarle en la variable, empató el Real Madrid contra el, no me acuerdo qué equipo era, ¿cierto? Contra Santa Fe, digamos. Entonces Real Madrid y Santa Fe empataron y ahí ya tenemos la variable de lo que trata el artículo. No es un resumen. Usted puede compartir un pedacito de lo que es el artículo y lo manejamos. Entonces, estos artículos, pues que sean de periódicos o revistas que sean indexadas, me explico, Tiempo, Espectador, República, Poder, Dinero. No me gustaría mucho esos periódicos que reparten en el Transmilenio, no porque no tengan una base periodística importante, sino que me gustaría que fuera más robusto, o sea, que eso de ADN ¿cómo se llama el otro? Publimetro, mejor no. ¿Listo? Entonces lo manejamos de esa manera y entonces los agentes ya lo tenemos claro, empresas, personas o países. La variable es de lo que trata el artículo, que no sea un resumen, y eso viene el análisis. ¿Cuál es el análisis? Pues la narración objetiva, ¿cierto? Que usted le da respecto al artículo. Dejo de compartir todo eso. Narración objetiva. Entonces, que no sea ese tema como de resumen, sino que sea esa narración objetiva, donde usted nos cuenta con sus palabras sobre lo que trata el artículo. Entonces, hacemos un ejemplo. ¿Listo? Después viene la solución. ¿Y qué es la solución? Es ese planteamiento, esa solución que usted le da a la problemática expuesta en el artículo. Le repito, es la solución que usted le va a dar a la problemática expuesta. Ya hacemos un ejemplo. Listo. Y por último, bibliografía o wikigrafía, ¿de dónde saca la información? Listo, muy bien. Entonces vamos a desarrollar un ejemplo referente a, Andrés, deme un tema de alguna noticia que no sea coronavirus, que ya me tiene hasta la coronilla el tema, pero alguna noticia o algún artículo que podamos tener en mención los dos. ¿Cuál cree usted? Eh, Puede ser el del petróleo. ¿Qué pasó con el petróleo? Cuénteme un poquito. Pues que comienzos de la cuarentena bajó el precio. Perfecto. Entonces vamos a colocar un artículo ahí, vamos a darle una idea. Entonces, el precio del barril de petróleo, para referencia para Colombia, que es el Brent, ¿cierto? Ujú. Disminuyó. Ah, esto no es real, estoy creando una noticia para que podamos desarrollar la actividad. Entonces bajó de 30 a 20 pesos por barril. ¿Listo? Eso de más o menos estaba como en 64 la realidad y bajó como a 40 y algo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Ese es el artículo, ¿listo? ¿Cuáles serían los agentes en ese artículo? Copetrol. Ecopetrol son las empresas, muy bien. ¿Quién más? Eh, Gobierno nacional, porque pues el gobierno depende de los ingresos de Ecopetrol. ¿Quién más? ¿Cómo se llama? No sé, pues. Ah, pues el exportador donde compremos. Perfecto. La empresa a la que se genere, pues puede llegar a ser China. Bueno, nosotros le mandamos petróleo a muchos países, ¿cierto? En las personas, entonces puede llegar a ser el presidente de Ecopetrol, ¿cierto? El periodista que hace el artículo y las personas que refiere dentro del artículo. Esas pueden llegar a ser las personas. Entonces ahí podríamos de pronto incluir al ministro de Hacienda y país Colombia y los que están relacionados con la exportación o con lo que tenemos. ¿Claro los agentes? Sí, señor. Muy bien. La variable de lo que trata el artículo. Entonces ahí sí podemos agregar desde el momento que inicia el tema de la pandemia. Sí, voy a ayudarle con algo. ¿Conoce el término fracking? Es la extracción de petróleos.
rompiendo las capas de la Perfecto, rompiendo la piedra, rompiendo la tierra. Entonces, con agua. muy bien. Entonces, aquí podemos empezar a definir lo siguiente. Entonces, agregándole el tema del coronavirus, agregando el tema del fracking como extracción en Estados Unidos y agregando la desaceleración económica que hay en China, pues dejaron de comprar petróleo y esto hace que haya una sobreproducción y esto nos lleva a que el precio del petróleo disminuya. ¿Listo? Ese puede llegar a ser como la variable sobre qué trata el artículo y ahí ya lo agregamos. Ahora, ¿cuál sería su análisis? Ya con la información que tenemos, Andrés, ya hablamos del título, los agentes, la variable, ya le hicimos como un análisis, ¿cierto? Entonces, ¿el análisis cuál fue? Perdón, ya tenemos la variable, ¿cuál sería su análisis de eso que acabamos de decir? Pues que Colombia está siendo afectado económicamente con el petróleo ¿Por qué? debido a la pandemia. Pero bien, Ah, ojo pues que lo que estoy buscando, yo sé que es un lo que le digo ahorita, perdón, perdón, lo interrumpo un segundo, pero la característica, analizar y escribir no es nada fácil. ¿Listo? Porque es que ahí me está contando lo que dice el artículo. Yo lo que estoy buscando es el análisis. Por ejemplo, le voy a ayudar con lo siguiente. Yo sé que estamos empezando y es un fundamento, pero Andrés, le cuento que muy seguramente cuando llegue al tema profesional se va a encontrar con un personaje que se llama Alejandro Escobar. Cuando se vaya a graduar y vaya a hacer su desarrollo de tesis de grado, se va a encontrar con un personaje que se llama Alejandro Escobar. Y si no soy su jurado, voy a ser su asesor de tesis. Entonces, por eso le voy dando como las pinceladas de qué va a pasar para que tengamos como una estructura. Pero entonces el tema es, un análisis puede ser entendiendo la problemática del precio del barril de petróleo. Colombia debería preocuparse no solo exportar petróleo, sino generar nuevas fuentes de ingreso, diferentes a las flores, a los bananos, al café, porque nosotros lo que tenemos que pensar es en transformación. Si nosotros mandamos el café, no hacemos un gran negocio, ¿cierto? Porque allá lo transforman y terminamos volviéndolo a comprar. Deberíamos transformarlo aquí y no mandar la pepa, sino todos los procesos de café para otro lado. El petróleo, no debíamos mandar petróleo, sino hacer todos los procesos aquí para que nosotros exportemos aceites, gasolinas de diferentes calidades y todos los productos que salen del petróleo. Así nos queda más dinero. Sí es más o menos coherente lo que digo, porque es que mandamos petróleo y terminamos comprando gasolina más cara. El problema de eso es que no tenemos las máquinas, ¿no? Perfecto. Tenemos dos refinerías, una muy obsoleta en Barranca Bermeja, que es muy vieja y no produce mucho, y la última, que es el Reficar, que es la refinería de Cartagena, que sí produce, pero eso fue un robo gigantesco. Si usted se pone a revisar noticias sobre Reficar, va a encontrar que se robaron muchísimo dinero, ¿cierto? Yo no estoy diciendo que eso solo pase en Colombia. Eso pasa en todos los países, pero el tema es, vamos a notar con los sistemas económicos más adelante, que ninguno va a hablar de corrupción y eso tenemos que evitarlo o controlarlo de alguna manera. ¿Listo? Muy bien. El tema que usted escogió es un poco complejo porque aquí viene algo difícil. ¿Cuál sería, ya analizando, perdón, ya identificando el análisis, cuál sería su solución? Recuerde que la solución es, ¿qué solución le da usted a la problemática expuesta en el artículo? O sea que soluciones como el gobierno debería no sirve, la universidad debería no sirve, sino qué va a hacer Andrés para esa problemática expuesta con el tema del petróleo. Reactivar otra vez la economía ¿Cómo? con otros productos derivados del petróleo. Muy bien, Andrés, tenga en cuenta que la solución es lo que usted haría. Voy a darle otro ejemplo. Yo lo que haría es, me compraría una bicicleta o un vehículo eléctrico y no volvería a utilizar combustible fósil. ¡Pum! Esa sería mi solución. Porque es que Ah, nosotros no... Señor. o sea, se puede sustituir, o sea, se puede cambiar, ¿sí? Perfecto, pero ojo pues lo que estoy diciendo acá, ya hacemos otro ejercicio y colocamos un artículo que sea mucho más amable para el desarrollo de la clase, porque es que colocarle injerencia al precio del petróleo entre usted y yo no hacemos mucho. ¿Listo? Pero yo qué sí haría, entonces digo, hey, dejaría de conducir mi vehículo y compraría un vehículo eléctrico o compraría una bicicleta. Y simplemente dejo de utilizar el combustible fósil que es contaminante y una cantidad de cosas. Listo, así ya podría llegar a ser como una idea. Y la bibliografía, pues lo sacamos del Tiempo, del Espectador, del diario La República, alguna cosa de esas. ¿Sí va quedando claro el tema, Andrés? Sí, sí, señor. Muy bien, coloquemos un tema un poco más amable, más estructural. Transmilenio, ¿le parece?
Sí, sí, que señor. también es algo bien complejo. El artículo, cosquilleo, robo, no pago el tiquete, hacinamiento en Transmilenio. Olvidemos la pandemia por un momento, ¿vale? Entonces, ese sería como el artículo. ¿Cuáles serían los agentes? Bogotá, Sí, Transmilenio sí, y pues el público, el que se monta, y los empleados y el público. perfecto. Pero no tanto el público, sino los usuarios. Porque hay gente en Bogotá de estratos 5 hacia arriba que no saben qué es un Transmilenio. ¿Listo? Y no lo usan tampoco. Entonces, los usuarios de Transmilenio. ¿Listo? ¿Eso qué son? Los agentes. Perfecto. ¿Cuál es la variable? La variable es que hay cosquilleo y inseguridad. En Transmilenio en Bogotá. Bueno, es que Transmilenio solo hay en Bogotá. Muy bien. ¿El análisis cuál es? Extendámonos un poquitico en esto, ¿para qué? Porque es que el tema de como lo voy a poner a hacer artículos, la redacción no es simplemente un párrafo, sino expláyese un poquito más. Un consejo que le puedo dar es, si usted busca ese artículo y lo encuentra en el tiempo, búsquelo en más revistas para que tenga más fuentes de información y pueda hacer un análisis mucho más extenso. ¿Listo? Pero ¿cuál puede llegar a ser el análisis, Andrés? El análisis es que al ser un medio de transporte que utiliza personas de estrato bajo y estrato medio, se presta para que esas personas o no paguen el tiquete o que haya inseguridad. Porque, Diga lo que se le ocurra, relájese que para eso estamos. porque es un lugar donde hay muchas personas y se puede prestar para todo tipo de cosas, ¿Qué cosas? como o sea, como el hurto, pues al haber mucha gente, pues sí. Eh, como las estaciones están solas, algunas se presta también para que se colen. Muy bien. Cosas por identificar también es, eh, repito, olvidemos por un momento el del tema de la pandemia y si nos concentramos en el momento normal del transporte, cuando las personas se montan al Transmilenio sin pagar, le están quitando la posibilidad a alguien que sí paga de ir un poco más cómodo. ¿Cierto? De la silla, del espacio, de lo que sea. El tema de los vendedores ambulantes, cuando se crea el tema del sistema masivo de transporte, se hablaba que, pues, que iba a ser rápido, pero no, que no iba a haber ventas de. No sé si usted ha tenido la fortuna o la desgracia de montarse en eso. Y entonces usted ve que cada vez que hay una parada se baja un vendedor y entra otro y se monta uno con un parlante y canta una música y el otro va y llora que es de Venezuela, el otro que es de Ecuador, el otro que no tiene empleo, el otro que vende mogollas y manillas. ¿Cierto? Y todo eso va generando como un impacto para ver la realidad. No me gusta hablar del tema cultural, pero es importante tocarlo. Se puede hacer una comparación entre el metro de Medellín, ¿cierto? Y el Transmilenio en Bogotá. La falta de cultura en Bogotá pues es gigante, entendiendo pues que Bogotá tiene 9 millones de habitantes y Medellín creo que tiene 1,5, o sea que también es por densidad poblacional. Otra posibilidad, y me han dicho muchos compañeros suyos de esta y otras universidades, que me dicen que hablemos de una estación, hablemos de Héroes a las 6 de la tarde, que eso es un caos tremendo. Sí, o en la mañana. Entonces, algunos me decían que si llegan a las 5:30 de la mañana, es una hora ideal para coger su transporte. Pero si llegan a las 5:35, ya es un caos, porque ya se llena y ya se complica todo. Entonces, hasta por eso hay que hacer un análisis, ¿listo? La falta de cultura en la sociedad, seguramente la falta de seguridad en las estaciones. Yo no hablo de policía porque el Transmilenio es una empresa privada, entonces ¿por qué a una empresa privada tenemos que colocarle nuestros policías? Entonces, bueno, esos son como los conceptos y desarrollos de análisis donde podríamos concluir la falta de cultura en Bogotá no nos ayuda, ¿vale? Ese sería como el escenario. Otro escenario de análisis que se le pueda ocurrir. Eh, Oiga, Andrés, lo que no entiendo es por qué no nos ha sacado.
¿No era cada 40 minutos? Pues eso siempre aparece cuando quedan como 8 minutos o 10, Sí, ya pero comienza a aparecer ahí arriba de la pantalla, pero no aparece. llevamos una hora, ¿Sí? pero bueno, no importa. Re bien, dejémoslo así entonces. Listo. Pues ahí dice que está grabando igual. Sí, señor. Muy bien. ¿Qué otro ejemplo puedes tener ahí? Mm, que es mucha gente de diferentes países y de ciudades distintas. Bien. Eh, ¿Usted es de pa- Bogotá? sí, sí, sí. No, yo soy de Pereira. Ok. Yo soy santandereano, pero mira una cosa que es importante entender. Normalmente la persona que no es de Bogotá, aunque no es la generalidad, cuida más la ciudad que el mismo bogotano. Ah, Entonces hay que entender un tema de cultura, porque Bogotá termina siendo de muchas personas que no son de la capital y no estamos cuidando la capital. Ese podría también ser otro escenario de análisis. Mire que estamos manejando varias vertientes. Listo, y ahora concentrémonos entonces por un momento en la solución. ¿Cuál sería su solución a esa problemática? Eh, para la inseguridad, pues tener seguridad, ¿sí? O ¿Cómo? sea, para personal, pues no sé si de la policía o pues de celadores, no sé. Listo, pero pare un segundo, Andrés, porque usted le está pidiendo más policía a la alcaldía y más vigilantes a Transmilenio. Y resulta que la solución es qué solución le da usted. O si no, tendría que contratar usted a los vigilantes y Transmilenio no es suyo. Uy, ¿Sí entiende que voy? Entonces hay sí, que sí, pensarlo un sí. poco más con el tema solución. Yo, por ejemplo, le diría no dar papaya, entonces no sacar el celular cuando uno está en el Transmilenio porque se lo van a robar. Ajá, pues ya sería tener cultura ciudadana, ¿sí? Pagar mi pasaje, eh, pues nada, papaya, estar pendiente, no utilizar el transporte a altas horas y pasar por zonas peligrosas. Perfecto, muy bien. Entonces fíjese que ya estamos encontrando como el desarrollo de lo que pasa con la gente, los agentes, la variable, el análisis, la solución, ¿cierto? Para que lo entendamos. Es muy extraño y va a notarlo cuando ya tengamos la presencialidad de nuevo. ¿Usted en qué barrio vive? Cerca de los San Andresitos de la 38. Perfecto. Vamos a suponer que el barrio se vuelve peligroso después de las 9 de la noche. No tengo ni idea. Eso es un ejemplo. Y cuando terminemos clase en la universidad a las 10 y estemos en la presencialidad, en la universidad no nos preocupamos si no es en esta, sino en todas. Hey, pues la gente que vive hacia ese lado deberían reunirse todos e irse en manada. ¿Para qué? Para que se protejan y puedan mirar cosas. Hay personas que se van solas en un taxi, pues montense cuatro y compartan el costo del taxi para que sea más barato y se puedan cuidar. Y con el tema del Transmilenio, o sea, miles de cosas que puedan generarnos esa solución. Entonces usted dice, hey, yo tengo carro y vivo hacia los lados de San Andresito, ¿a quién le sirve? Ah, bueno, listo. Entonces, si usted paga 2.000 y pico en el Transmilenio, pues deme a mí 2.000 para ayudar a la gasolina y yo los llevo. Listo, y ahí estamos dándole como una solución. Otra muy buena solución que usted da, hey, hay que pagar el pasaje siempre. Otra solución, hey, cuando se abra la puerta esperemos que la gente salga para que después podamos entrar, porque si no se va a montar un caos. Madruguemos un poco más para que el transporte sea más agradable para el desarrollo de. ¿Listo? Ese sería como los contextos. ¿Eso quedó claro, Andrés? Sí, señor. Perfecto. Y le agregas la bibliografía de dónde sale la información. Entonces yo te voy diciendo para cuándo vamos manejando los artículos y seguimos manejando eso. ¿Listo? Muy bien. Colóquese ahí en su internet y busque rápidamente una definición de economía, a ver qué le aparece y empezamos a desglosar esto. Espere, permítame un segundo.
¿Qué encontró? Acá dice en Wikipedia, ¿sí? Sí. Que fue el primero que me apareció. ¿Comparto pantalla o...? No, 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 léelo tranquilo. La economía, como ciencia económica, es la ciencia social que estudia la extracción de productos, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios. La forma o medios de satisfacer las necesidades humanas limitadas mediante recursos limitados. La forma en la que las personas y la sociedad sobreviven y prosperan y funcionan. La distribución eficiente de los factores productivos en una sociedad. Eso aparece. Muy bien. Entonces, mire lo que dijimos, que arranca como una ciencia social, que hablamos de escasez y empezamos a definir algunas características. Si mira un poco la pantalla, aunque esto ya es, mire un momento aquí, ¿ya? Alguna bibliografía que yo tengo ahí. Lo que pasa es que esto ya es mucho más avanzado. Aquí, por ejemplo, me define, este es Paul Samuelson, me define la escasez, ¿cierto? Perdón, la economía como un análisis de escasez para una sociedad y también me habla de dos vertientes. Por eso vamos empezando a ahondar un poquitico más allá, pero lo que le decía, usted mañana pues nos va a contar lo de 7 autores agregando a Smith y Ricardo, pero este personaje nos habla también de una definición de que la economía se divide en dos, en microeconomía y macroeconomía. La microeconomía es el estudio del consumidor, la macroeconomía el estudio del productor. Yo lo voy resumiendo porque el tema es bien amplio, ¿cierto? Pero la microeconomía, el ejemplo es el estudio de la panadería de Don Luis. Y la macroeconomía, el estudio del gremio de las panaderías en Bogotá o en Colombia. Entonces, micro cuando tomamos uno y macro cuando cogemos el conjunto del conglomerado de todo. Entonces, ahí podemos hacer como un desarrollo. Eh, también para la universidad adicional que le decía que nos vamos a encontrar más adelante, yo manejaba en esta universidad, espero seguirlo manejando, el tema de unos semilleros de investigación. Y hace un tiempo manejamos algo que se llama el BRT, que es como los sistemas de Transmilenio. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? El sistema de Transmilenio en Bogotá está quebrado. Entonces empezamos a hacer estudios de los sistemas masivos en diferentes países y en la gran mayoría están quebrados por algo que se llama corrupción. Si usted analiza en esa definición que acaba de mirar en Wikipedia y las que va a encontrar para mañana, nunca va a encontrar una C de corrupción, porque eso afecta a cualquier desarrollo. Usted ha visto lo que pasó con esta empresa brasilera, ¿cómo es que se llama? Odebrecht. Odebrecht, gracias, ¿cierto? Donde los tentáculos cayeron en toda Latinoamérica, en Asia, en Europa, simplemente con temas de corrupción. ¿Qué hizo eso? Pues que muchas de las construcciones que estaban haciendo quedaran tiradas y muchas de las empresas que estaban vinculadas a eso se quebraran, además de un poco de políticos presos. Entonces el tema es, la pregunta es, si le regalaron X millones de dólares a algún personaje, pues le están quitando ese dinero a la construcción misma. Entonces las construcciones van a quedar mal hechas. Algo como lo que usted de pronto vio en Medellín hace unos años con el edificio Space. No sé si usted vio que ese edificio se cayó. Sí, señor. Perfecto. ¿Por qué? Porque hicieron subcontrataciones, porque colocaron productos no de primera calidad y no aguantó el peso y esa vaina terminó cayéndose y el patrimonio de mucha gente se perdió. ¿Listo? Ese sería como el escenario. Recuérdeme otra vez la definición de economía. ¿Qué más lo vi? De escasez, necesidad. Ya miro otra vez. La forma o medio de satisfacer las necesidades humanas limitadas mediante recursos limitados. Perfecto. Para un segundo ahí. Si nosotros nos dedicamos a exportar solamente petróleo, va a llegar el momento en que el petróleo se acaba. Va a pasar lo que le pasó a Venezuela. Digamos. Perfecto. Venezuela sigue teniendo, lo que pasa es que el presidente ese que tienen allá está bastante loco. Venezuela podía producir alrededor de 3 millones de barriles día. Colombia alcanzó a producir 1 millón de barriles día, ¿cierto? Venezuela tiene todo el petróleo del planeta, pero en este momento no saben cómo sacarlo.
¿Por qué? Porque la economía está quebrada. Venezuela inclusive está sacando menos barriles que Colombia. Y Venezuela solo depende de. Nosotros también dependemos en gran medida, pero tenemos el café, las flores, las mogollas, todas las carajadas que nosotros exportemos. Es importante que usted lo identifique. Ahora, por su carrera, usted debería saber qué exporta Colombia, además de lo que exporta Colombia que no sea tradicional. Em, pues materia prima como textiles, Pero también enviamos cajas de dientes, seda, carbón coque, metálica, algo así. metalmecánica, muy bien. También se mandan caracoles, peces ornamentales, bocadillo, ¿sí? Guayabas, todo ese cuento, pero si hacemos la comparación de cuántas mariposas también enviamos, cuántas mariposas tenemos que exportar para hacerlo de un barril de petróleo, pues toca exportar demasiado para que nos lleguen los mismos recursos. Entonces, más o menos entre el 70 y el 80% del total de las exportaciones nos las provee el petróleo. Por eso termina siendo tan importante, pero no nos hemos dado cuenta que para el tema de exportación no deberíamos mandar solo materia prima, sino ojalá producto terminado, para que el dinero de empleo se quede acá, para que los impuestos se queden acá y empecemos a generar pues mucho más valor. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo se satisfacen las necesidades, Andrés? Haciendo, pues con los productos básicos, sí, inversiones, no sé. Perfecto, pero entonces, en el momento, y esto no va a pasar, simplemente es un ejemplo, en el momento en que su papá le diga que no le paga más la universidad que hace, Pues ya tocaría rebuscármela por mi lado. perfecto, Ya, entonces, pues, pero entonces empezamos a mirar opción uno, que pase la pandemia para seguir haciendo su negocio de licor. Opción 2, que yo en se este reactive. momento, en la cuarentena, lo hago. O Ah, sea, ok. Ok. Entonces, el tema es cuando se reactiva la economía, entonces vuelve a la empresa esa de textiles para seguir haciendo tapabocas y cosas, aprovechando el tema de que termine rápidamente este técnico laboral y se meta al profesional para que vaya evolucionando de empresa, por consiguiente evolucionando su ingreso y entonces pueda suplir ya la universidad. Cuando uno dice, me aburren las políticas de mi papá, me voy de la casa, pues se va de la casa, tiene que pagar 280.000 de servicios, 300.000 de universidad, 400.000 de comida y agréguele más el arriendo, más, bueno, un poco de cosas. Por eso hay que ser muy coherente con esas limitaciones que hay. Hasta los tipos más ricos del mundo, Bill Gates, Carlos Slim y todas las personas tienen restricciones de presupuesto porque es que no tenemos toda la plata del mundo, sino simplemente se va gastando y hay que saberla invertir y saberla manejar. Por eso la economía habla de bienes escasos, ¿cierto? Que podemos distribuir. ¿Usted cuántos pares de tenis tiene? hay 5. Perfecto. Y si le preguntamos a un modelo de esos locos cuántos pares, ni iban a tener como 100 o 200. ¿Por qué? Porque es que dependen de ese desarrollo. Ahora, si usted me dice que tiene 100 pares de tenis, pues usted está fastidiando a su papá. ¿Sí entiende? Ese sería como el tema natural de empezar a organizar las cosas. Es colocar la necesidad correcta en el momento correcto, ¿cierto? Para satisfacer el desarrollo de esa necesidad. ¿Listo? Muy bien. Sigue ahora sí con la lectura de lo que tienes ahí de economía en Wikipedia. La forma en la que las personas y la sociedad sobreviven, prosperan y funcionan. Listo, para un segundo ahí. Entonces, imaginemos por un momento que no existen los bancos. ¿Cómo usted imagina esa sociedad? Un caos. Un caos total. Ya, entonces imaginemos, ¿cuánto puede costar la nómina de la universidad, por ejemplo? No sé, por ahí que 300 millones. Listo, Por ahí. digamos 300 millones de pesos. Entonces, usted sabe que el dueño de la universidad es Carlos Moreno de Caro, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto. Entonces, usted imagínese a Carlos Moreno de Caro con un poco, con una caja, con un poconón de billetes y todos los profesores haciendo fila. Y estamos hablando de la nómina de profesores, porque debe ser más alto con los administrativos y los del aseo y seguridad y toda esa vaina. Entonces, pongámosle 500 millones. Ujú. Y Carlos con 500 millones y todos haciendo una fila y él pagando ahí. Y los ladrones esperándonos afuera.
¿Listo? Quitemos a la universidad y coloquemos cuánto puede costar la nómina de Ecopetrol. Entonces, el presidente de Ecopetrol con 7.000 millones de pesos en la puerta dándole plata a todo el mundo. Entonces sería un caos absurdo. Por eso los bancos y las transferencias electrónicas generan una ayuda al desarrollo económico. El problema es que los bancos también convirtieron el tema en el negocio más grande y nos cobran por todo. ¿Cierto? Pero entonces debería haber como un control en eso. Señor. Todas esas cosas. 4 por 1.000, si usted pide una certificación bancaria se la cobran, si retiran un cajero que no es se lo cobran, inclusive retirando en el mismo cajero de la entidad a la que usted pertenece también le cobran después de X transacciones, más la inflación. Bueno, hay una cantidad de cosas económicas que se nos van a ir complicando con el desarrollo y lo que le decía, no quiero ahondar mucho en lo que pasaron en sus clases anteriores, sino que vayamos mirando cómo es el contexto de. Ahora, a diferencia, Andrés, de lo que pasa con el curso del día, con usted nos va a ir mucho más rápido, que inclusive podría agregarle más información, pues porque no tengo que tomarle la lección a 7 y 10 personas, sino solo a uno. Esa sería como la naturaleza de las cosas. Muy bien. ¿Cómo más funciona un Estado? A través de los impuestos. Entonces, el gobierno existe porque nos cobran impuestos. ¿Ya? Entonces, con ese tema de impuestos, ¿qué se paga con los impuestos? Pues invierte en salud, en tecnología, en servicios, en todas esas cosas. Perfecto, pero con los impuestos yo pago el policía. Con los impuestos pago las carreteras, con los impuestos pago los profesores, no los profesores del Estado. Entonces ahí empezamos a ver, exacto, entonces empezamos a ver como características naturales que hace que los impuestos efectivamente sí funcionen, pero cuando no se los roban. ¿Listo? Esa sería como la característica ideal para eso. ¿Listo? Cuando hablamos de impuestos, de licor, de cigarrillos y de juegos de azar, estamos utilizando ese recurso para impuestos a la salud. Porque son los escenarios que más heridos o muertos generan. Los borrachos, el cigarrillo y esos juegos de azar generan impacto y entonces ahí sale mucho dinero para la salud. Por eso cuando cae el baloto, el que se gana el baloto se emociona, pero el gobierno también, porque llega como el 25% de ese poconón de miles de millones que le llegan a la salud. El 40, ¿no es, profe? Perdóneme. El 40, ¿no es? En inicio se maneja el 25. Lo que pasa es que hay otras cositas que se manejan, si son impuestos nacionales, locales, y eso puede llegar a ser más. ¿Listo? Ese sería como el desarrollo. ¿Sigue leyendo la definición? Esa ya es la última. La distribución eficiente de los factores productivos de la sociedad. Perfecto. Y para que coloques ahí, entonces vamos a hablar de algo importante que son los factores de producción, que es la tierra, el trabajo y el capital. ¿Listo? En un inicio, los factores de producción, como su nombre lo dice, era lo que se requería para producir. Entonces, usted con tierra antes, bueno, antes y ahora, usted podía producir. ¿Cómo? Pues con el cultivo de algo. Con el trabajo, solo con su trabajo usted podía generar dinero. ¿Cómo? Pues usted trabajaba y le generaban su pago. Y con el capital, pues prestando dinero con un interés y recibía pues su interés y seguía generando pues dinero. Entonces, por eso se conocen los factores de producción. Eso era antes. Ahora son los mismos tres, pero podemos agregarle algo que se llama tecnología. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de tecnología y hablamos de Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, pues él no tenía ni tierra, ni trabajo, ni capital. Simplemente con tecnología empezó a montar un imperio y ahí usted conoce inclusive páginas que no colocan nada, un personaje mago en desarrollar cosas y termina ganando dinero. ¿Listo? Entonces, esos son los factores de producción que son importantes que lo entienda. Lo repito, tierra, trabajo, capital y ahora puede ser la tecnología. ¿Listo? Entonces, todos estos anteriores factores son escasos. Entonces no sirve de nada cuando hablamos de las antiguas FARC, porque ahora se llama FARC, pero es un grupo político. Ellos le robaban la tierra al campesino y resulta que el campesino terminaba migrando a la ciudad. La estructura es poderle devolver eso al campesino. ¿Para qué? Para que pueda utilizar los medios de producción como la tierra.
¿Listo? Un escenario complejo puede ser, a nivel económico, puede llegar a ser Corabastos. Hace unos días hubo unas palabras un poco fuertes de la alcaldesa de Bogotá diciendo que en Corabastos extorsionaban a los campesinos y salieron a pelear los que venden en Corabastos y dijeron que eso no es cierto, pero la verdad es que sí, porque el campesino no está recibiendo lo que merece por sus cultivos. Le doy un ejemplo. Eh, un campesino productor de papa, el costo de su libra de papa, el costo puede ser 700 y se la terminan comprando en 300 o si no, no se la compran. ¿Qué tiene que hacer el campesino? Pues vender a pérdida, porque si no va a perder su producción. Pero usted va a comprar en Corabastas y no se la venden en 700, sino en 2000. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si analizamos eso, el intermediario es el que se está quedando con el dinero y el campesino no está recibiendo el suficiente valor para. Si usted se pone a ver o a indagar un poco, usted mira un campesino en Europa o en Estados Unidos, un campesino en esos países es un personaje poderoso. No es multimillonario, pero termina con dinero. ¿Ya? Y si usted mira sus fincas, tiene sus tractores y sus cosas y sus buenas cosechas. ¿Ya? Y hay buenas vías. ¿Qué es lo que pasa en Colombia? Pues no hay nada de eso. Entonces va un personaje con un camión, compra el precio que quiere y va y se lo lleva aquí al de Corabastos y entonces el del camión. Y la venta final o el intermediario es el que se queda con el dinero y el campesino no recibe. Deberíamos cambiar un poco el desarrollo del modelo. Por ejemplo, en Estados Unidos, usted sabe que Estados Unidos es el mayor productor de maíz, de algodón, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con ellos? Normalmente el Estado le compra al campesino toda la cosecha, todo, lo compra todo y negocia directamente. ¿Para qué? Para darle un mejor precio al campesino. Eso podría ser una buena política, pero como hay tanta corrupción en Colombia y eso no lo permiten los políticos, pues termina siendo algo complejo, que hay que entenderlo como un fundamento económico. ¿Claro eso? Sí, señor. Listo, muy bien. Para no repetirle, cuénteme un poco más qué vio. Usted me dice que ha visto cosas muy similares. ¿Qué vio en clases anteriores y cómo se llamaban las materias? Voy a meterme Dale, dale, tranquilo. a la universidad. Muy bien. Pero, o sea, en esto de su materia, profe, pues, o sea, las cosas que nos está explicando, o sea, no todas las hemos visto. Ok. O sea, Pero lo otras único cosas que sí, por encimita, sí, un tipo le puedo mostrar. le comparto Eh, pantalla ahí. Señor, Comparto pantalla. bueno, sí, señor. Listo, hágale pues. ¿Comparto yo pantalla? Sí. Pues, ¿qué me gusta? Trámites habaneros, que eso fue, Ah, pero son los marcos legales y eso sí lo vio. sí, señor. Pero también es cuántico. Es que yo me acuerdo que, Eso que aparece el parcelador docente es el que usted va a llenar, ¿vale? sí, sí, señor. Pero, a ver, en inicio lo que sí pudimos compartir con el tema es de Adam Smith, a ver, Ricardo, es porque ellos también hablaban de comercio exterior, pero partiendo que son los padres de la economía, pero ellos sí hablaron de comercio exterior, de que no haya barreras arancelarias, de poder llevar los productos y manejarlo, pero eso no es tan fácil porque tiene unos contextos, usted lo sabe, no solo el tema arancelario, sino el tema de la tasa representativa del mercado que también genera un impacto, que Sí. eso varía permanentemente. ¿Alguna cosa adicional además de ellos dos? No, pues, o sea, de los temas que vi, no. Ah, y esto es lo otro que le quería mostrar, que no me dejaba. Creo que toca desde acá. Que no lo deja matricular. No, señor.
Sí, profe, no se puede matricular esto. Y si le da a continuar, ¿qué aparece? Me manda otra vez al inicio. O sea, otra vez me vuelvo a mandar acá. Bueno, averigua y en el día, para que me llames en el día, a ver cómo lo podemos manejar. Listo, para que me llames, ojalá antes de... Yo igual tengo clase de 10 a 12, deberías llamarme antes de las 10 para preguntar. Averiguas, llamas a la universidad y miras cómo te matriculas y eso. A ver, de pronto te habilitan y se puede hacer para que podamos entrar ahí y puedas utilizar la información. Por eso te mostré un poquitico para que vieras la información para mañana. ¿Vale? Listo, profe. Listo, muy bien. Entonces, ¿por qué le interesa más a Colombia exportar o importar dentro de un fundamento económico? Exportar. ¿Por qué? eh, Porque se tienen más ganancias ¿qué se llama? Para que haya una balanza comercial positiva. Sí, señor. Esa sería como la idea. Sin embargo, la importación también es necesaria e importante para Colombia, porque nosotros no producimos todo. Nosotros importamos seguramente muchos temas de tecnología, ¿cierto? Algunos productos. Cuando hablemos de Adam Smith y David Ricardo, vamos a hablar de ventaja competitiva y ventaja comparativa. Entonces, si a mí me sale muy caro producir arroz, pues es más fácil comprarlo de otro lado. El problema es que los que producen arroz en Colombia se van a ver afectados. Con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el sector del pollo, el sector del calzado, el sector textil se vio duramente agredido porque a través de ese tratado con Estados Unidos llegan muchas cosas de China. Entonces, ¿qué pasa? Llegan a unos precios muy complejos, la mano de obra ya es muy barata. Entonces, aquí es cuando empezamos a entender, específicamente su carrera lo va a entender, es mejor pagar menos. Usted ha visto que en noviembre siempre hay una pelea entre centrales obreras y los empresarios por el tema del salario mínimo. Sí, señor. Perfecto. ¿Qué le conviene más a Colombia? ¿Que el salario mínimo sea alto o sea bajo? Bajo. Perfecto. Y entre más bajo, mejor. ¿Por qué? Porque eso hace que los productos colombianos sean competitivos en cuanto al precio. Lo que pasa es que explicarle eso a la gente, usted me va a decir, hey, pero ¿quién vive con un salario mínimo? Seguramente nadie vive con un salario mínimo, pero lo que hay que decirle a la sociedad, y muy bien Andrés Giraldo lo está haciendo, hay que prepararse para salir del salario mínimo y empezar a generar como valor agregado para ganar más. ¿Listo? Entonces, cuando usted salga a trabajar, me imagino que cuando termine esta técnico o cuando termine el tema profesional, quiere ganar cuánto. Ahí también dice 100 millones. La idea es apuntar por todo lo alto, pero no sé, por ahí 2 sueldos mínimos, por ahí estaría bien. Perfecto, o sea, casi 2 Ya millones de empecé pesos. corto. Sí, está bien. Lo importante es de identificar que no, pues no son 100 millones, pero sí dos, porque hay que empezar a trabajar a eso. Y un primer paso para trabajarle a eso es lo que está haciendo. Pues ya empezó un tema pedagógico, educativo, ¿cierto? Para llegar con la escala o con el paso a paso para poder desarrollar. ¿Listo? Tampoco usted puede llegar a decir que como profesional ya al otro día le dieron el título y ya se va a ganar 10 millones porque no va a ocurrir. Y agreguemos el otro escenario económico. Ahora sí hablemos del COVID-19 o la pandemia. En este momento el desempleo está disparado. Hay muchas personas con títulos o no títulos que están buscando empleo y lo que van a hacer es dañar los salarios reales. Entonces, de pronto llegará un profesor que dice, yo hago lo mismo que Alejandro por 200.000 menos. Y de pronto la universidad dice sí. En otro escenario, cuando hablamos de los extranjeros, específicamente las personas que vienen de Venezuela, pues están regalando su trabajo, entonces le están pagando inclusive menos de un mínimo. Entonces, ¿qué está pasando con la mano de obra nacional? Pues no los están contratando. Sin decir que el venezolano sea malo, porque no lo estoy diciendo. Algunos no lo son y vienen muy bien preparados. Pero otros no son tan buenos, no están tan bien preparados y vienen a generar un impacto a la sociedad. Entonces, no solo están los desempleados colombianos, sino los desempleados que vienen de Venezuela. Entonces, eso genera un impacto aún más grande dentro del desarrollo. El tema no es culpar a los venezolanos, pues que tienen un problema, pero en Venezuela hay como 5 millones de colombianos, porque resulta que la economía venezolana antes era mejor que la colombiana y mucho colombiano decidió irse. Entonces también ahora viene el efecto contrario que se llama el ciclo económico, para que lo entendamos. ¿Listo? Muy bien.
Entonces, vamos a adelantarnos aquí un poquitico más. Entonces, usted lo investiga igual para mañana, me voy adelantando un poco. Cuando hablamos de economía, pues, perdón, cuando hablamos de micro y macroeconomía, ¿cierto? Hablamos que la microeconomía es el estudio de lo pequeño, la macroeconomía de lo grande, pero la microeconomía, para darle un contexto más rápido, es cuando hablamos del consumidor. ¿Listo? ¿Quiénes son los consumidores dentro de una economía, Andrés? del pueblo. ¿Quién más? Muy bien. Eh, El Estado. el Estado también. Perfecto, porque es que el Estado también tiene que comprar cosas. Entonces, en las diferentes alcaldías, gobernaciones y en presidencia de la República también tienen que pagar arriendos, tienen que pagar servicios públicos, tienen que pagar papelería, ¿cierto? Cuando van a hacer las vías y no sé qué cuento, pues tienen que comprar la materia prima para eso. Entonces, el Estado es uno de los principales consumidores. ¿Listo? Ahora, los ciudadanos como nosotros somos consumidores, pero las empresas también, porque las empresas también tienen que pagar Estos serían servicios. los agentes, ¿sí? Perdóneme, También, estos también serían, o sea, los agentes. podría llegar a ser los agentes, pero entendiendo que el Estado también es consumidor, que los ciudadanos somos consumidores, ¿cierto? Y que las empresas somos consumidores. Entonces aquí tenemos que empezar a mirar cuál es la estructura. Un análisis microeconómico es, usted me hizo un ejemplo aquí en comida, ¿cierto? Y voy a desglosarlo un poquito. Esos 400.000 se compran en qué? Carne, papa, pollo, jabón, todo eso. Sí, o sea, en comida y en aseo personal, todo eso. Perfecto. Ahora vamos a hacer una comparación de la empresa de Andrés Giraldo y la de Alejandro Escobar. Andrés Giraldo se gasta en comida 400 y vamos a suponer que yo me gasto 500. O sea, yo soy un tragón y Andrés no es un tragón. Y hay que analizar es la empresa. Resulta que en la familia de Andrés son dos y en la familia de Alejandro pueden ser cuatro o cinco. Y en otras familias se comprará, no sé, 3 millones. Aquí la pregunta es, otro análisis de fundamento económico. ¿Usted hace el mercado en dónde? ¿O su padre hace el mercado en dónde? Pues acá hay un supermercado que queda cerca que se llama Zapatoca. Perfecto, Zapatoca, lo conozco algunos. Muy bien, eso es de un santanderiano. Perfecto, pero resulta que yo voy a hacer lo mismo y tal vez compre menos productos, pero yo compro en Pomona o en Carulla. Entonces, ¿qué pasa? Voy a comprar productos similares a precios más altos. Cuando el tema es reducir costos y empezar a hacer el análisis, por eso los bienes escasos. La papa que venden en Carulla seguramente viene del mismo campesino, ¿cierto? Que la venden en Zapatoca. ¿Cuál es el tema? Pues en Zapatoca tiene tierrita y en Carulla ya está lavada. Solo por ese hecho me están cobrando 4 veces más. Entonces el tema es poder definir eso. Y salen metodologías y desarrollos económicos como las tiendas de uno y justo y bueno. Resulta que eso de uno, no, perdón, justo y bueno, que es el modelo donde se copió, viene de Alemania. Y ese modelo lo hicieron fue para los estratos altos de Alemania. Sin embargo, alguien vio esa vaina y dijo, quiero copiar el modelo en Colombia para los estratos bajos y compro más. Fíjese que las instalaciones no son lindas, no sé si conoce un de uno, simplemente están las cajas, un poco, no de cosas ahí y suerte. Antes era solo pago en efectivo. Inclusive no le dan bolsa ni le dan nada. Usted coge una caja y guarda esa vaina y con eso se va. Entonces, que reducir los costos al máximo, ¿cierto? Para poder dar precios muy competitivos y empezar a generar valor. Y encontramos productos también importados. Entonces ahí notamos también que el tema importado le está dando mucho golpe al desarrollo de la economía colombiana. En el gobierno de Álvaro Uribe, él siempre quiso firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos y no pudo. Y llegó Juan Manuel Santos y en 15 minutos cortó la cinta, pero hey, los dos dijeron, vamos a salir de Colombia a exportarle a Estados Unidos y al mundo. Señor, Lo que pena es que están tocando, me dale, acaban dale, de escribir, entonces tengo que ir a abrir. Bueno, entonces dale, nos dale, vemos. tranquilo. Listo, dale, yo espero. Dale.
Listo, profe. Listo, le tocó ir hasta Unicentro. No es que yo vivo en un tercer piso, entonces, Tranquilo, tranquilo, estoy jugando. ¿En qué estábamos nosotros? Ah, bueno, en el TLC con Estados Unidos. Supuestamente, o más bien, supuestamente no, el contexto natural de un tratado de libre comercio, ¿cierto? Es que los nacionales salgan a vender sus productos. Y ojalá no sea materia prima, pero ¿cuál es el problema? Que yo no hablo inglés y se nos metieron los gringos, los españoles, los brasileros, los chilenos especialmente, ¿sí? A invadir nuestro mercado. No hablo de venezolanos porque es que esto es una migración por un problema. Sin embargo, muchos venezolanos con dinero trajeron sus empresas a Colombia. Pero ¿cuál es el problema de eso? Que están generando empleo, sí, pero de salario mínimo para los colombianos. Y los cargos medios y altos se están quedando pues con los otros países. Eso nos genera un impacto, por eso lo que usted dice, generar empresa no es fácil. Usted ya tiene en mente pues montar y generar un tema de un local. Le hago una pregunta. ¿Los sanandresitos traen mercancía de contrabando? ¿Eso es lo que usted me está diciendo que va a hacer? pues la gran mayoría de los, sí, traen mercancía de contrabando. Perfecto, entonces tenga en cuenta eso porque en algún momento así va a llegar un presidente muy parado que le va a decir a los sanandresitos no van más. Y de hecho lo hacen, simplemente lo que pasa es que cogen unos chivos expiatorios porque eso también es un manejo de política. Pero tenga en cuenta que puede ocurrirle ese inconveniente, ¿ya? Usted conoce el tema de David Murcia Guzmán, ¿cierto? De MG. Ya, de México. Perfecto. Muchos sanandresitos casi se quebraron por culpa de él. Lo que pasa es que no podían decirle a la DIAN y al Estado, hey, es que este man me robó porque le van a decir, hey, pero todo eso es ilegal. Entonces traen un televisor legal con papeles, pero llegan 40 televisores que no son legales. Entonces, para que también lo tenga en cuenta, no es que yo me voy a convertir pues ahora en su conciencia en decirle hágalo o no lo haga. No, le deseo el mayor éxito y cuando se llene de plata me contrata y yo lo asesoro. Eso está muy bien. Pero el contexto natural es empezar como a definirlo para que lo tenga claro. ¿Listo? Muy bien. ¿Ya tiene claro sobre qué va a ser su idea de negocio? Sí, señor. ¿Qué es? Pues yo pensaba traer camisetas, o sea, de China, ¿sí? Pero pues, o sea, quería hacer algo grande, o sea, no algo así de contrabando pequeño, no. O sea, yo quería comprar, o sea, reunir un buen capital, traer un container o algo así, o medio container, no sé cómo sea eso, porque la verdad no estoy todavía asesorado. Pues en Pero, camisetas un contenedor le pueden llegar a ser fácilmente unos 1.200 millones de pesos. Entonces hay que tener plática. En inicio, si va a hacer camisetas y ese cuento, tráigase un cuarto de contenedor a medio contenedor a través de una CIA. Igual eso lo va a ver con el desarrollo de su carrera. Pero el tema es que hay que tener cuidado porque si todo es contrabando y le quitan esa vaina, se quebró. Que le ha pasado a muchos personajes cuando traen textiles. Le cogen uno o dos contenedores y ahí fácilmente ya hay 1.200, 1.500 millones de pesos y eso es el capital de toda la vida. ¿Listo? Entonces hay que tener cuidado, hay que jugar con estructuras y de pronto tener más negocios que puedan soportar eso, no solo la venta de unidad, sino, no sé, manejarle dotaciones. Yo también tuve una empresa de dotaciones, aunque yo las confeccionaba pues acá, pero algunas cosas sí tocaba traer de allá que eran mucho más económicas. ¿Para qué? Para poder competir en el mercado. Arturo Calle, que es un gran empresario colombiano, ya está trayendo el 51% de todo lo que produce lo trae de China para ser competitivo. Si no se quiebra, entonces sería como una idea, pues, importante. Listo, Andrés. Entonces, viendo el desarrollo, note que, pues, que estamos los dos, somos dos o tres. Es importante que usted traiga conocimiento previo para que podamos entre los dos desglosar y yo poderle solucionar algún tipo de dudas para que vayamos mirando. Entonces vamos mirando lo que le digo. No es que tenga que ponerse a investigar, sino coloca ahí para que traigamos imágenes. Yo miraré cómo aportaré algunas otras para ir con el desarrollo más pertinente y más punzante para el crecimiento de. Sería ideal que le preguntaras a la compañera qué le pasó para que vuelva y no sé si haya más personajes, aunque yo no voy a presionar a nadie, lo llamo a usted porque no sabía, es el primero en mi lista y no sabía qué pasaba con el tema del link. ¿Listo? No se te olvide mañana llamar a la universidad para el tema de la matriculación. sí, señor.
Si no, pues me escribe un WhatsApp y hacemos lo mismo, aunque la invitación de Zoom va a ser la misma siempre. Listo, ¿Listo, viejo? listo, profe. Entonces hagámosle así pues descanse y retroalimente la información, investigue y mañana nos vemos. Listo, profe. Listo, viejo. Cuídese mucho. Hasta luego. Que esté bien. Chao, hermano.